Yuncnuyina, Azimezare Yuminayo Nuco. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, señor presidente Celio Nieves de la Comisión de Plan, a los voceros que me han antecedido, a la administración. Como vocera del movimiento alternativo indígena y social, quiero partir pues de una visión que compartimos los pueblos indígenas. Y es que la naturaleza ya tiene su propio orden, sus propias leyes. Somos los seres humanos quienes tenemos que armonizar nuestra vida personal, familiar, comunitaria, con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. Y quiero iniciar esta presentación con la siguiente pregunta. ¿Un POT para qué ciudad? Porque Bogotá va a cumplir 500 años y quiero, en primer lugar, decir que este POT no nos resuelve los problemas estructurales de la ciudad. Es más, persiste en la propia colonia, que aún mantienen vivas las relaciones sociales de esa estructura colonial. Entonces, lo primero que quiero partir es que se mantiene vigente la estructura racial y social heredada desde la colonia, y quiero explicarles por qué. La memoria de este territorio es el agua. Incluso quiero recordar pues todo el trabajo que hizo el profesor Tomás Van der Hamen, quien me asesoró en la construcción de la política pública del agua, por avanzar en un concepto como es el de la estructura ecológica principal. Pero el agua realmente es la memoria profunda de este territorio. Nuestros sistemas de páramos, el río Bogotá, el actor más importante, los humedales. Y aquí pues quiero traer de presente que ligada a esta historia del agua está el de los pueblos indígenas que habitaron esta sabana. Y aquí pues no tengo tiempo para hacer una gran exposición, pero en este mapa quiero reivindicar pues que existen formas autónomas de ver el mundo y de relacionarse, es decir, el territorio visto como una construcción social y la red de lugares sagrados asociados al agua. Entonces, porque creo que es importante entender la ciudad desde una perspectiva histórica, y creo que el ponente del Partido Conservador partía pues de hace 500 años, pero yo les quiero invitar a que vayamos antes de este tiempo. Y para ello pues quiero hablar del modelo urbano continental, cómo surgen las ciudades en Europa y qué se trae aquí a América como centros de reclusión. Entonces, el sistema colonizador adoptado por los españoles fue esencialmente urbano. La ciudad llega a América como un dispositivo de control territorial, regional, con fines militares y de extracción de recursos. Mi pregunta es, ¿ese significado original aún permanece en las metrópolis latinoamericanas? Y es lo que les quiero demostrar hoy, que seguimos en clave colonial. La ciudad colonial no está pensada para relacionarse con el paisaje local. Por eso las toponimias intentan reproducir estos paisajes europeos, la Nueva Granada, la Nueva Andalucía. La conquista es el intento del traslado del mundo europeo, sus paisajes, sus instituciones, su comida, a territorios y culturas americanas, que se consideraron como un obstáculo. Entonces, yo quiero en primer lugar decir que esta es una memoria colonial que aún permanece en el significado de nuestras ciudades en Latinoamérica y particularmente esta ciudad, que es la más desigual, que sigue siendo un centralismo virreinal y patriarcal. Si miramos, por ejemplo, traigo esta foto, el damero es el patrón universal de suma de manzanas que España implementa en América, sin consideración de los entornos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo transformamos esta estructura colonial, desigual? Y para ello, pues miremos qué papel cumplía Bogotá y las ciudades. Un patrón de vigilancia, estaba pensada para facilitar un máximo control visual desde cualquier esquina. Es un patrón urbano que integra funciones de guarnición militar, control social, castigo, concentración de mano de obra, explotación y almacenaje de recursos naturales. ¿Ha cambiado esa lógica de Bogotá? Entonces aquí
Esto funciona para los intereses de dominación y enriquecimiento de España. Y para mí, hoy, 500 años después, es necesario cambiar el patrón de asentamiento de la población. De la pauta dispersa original de los asentamientos americanos, lo que se instauró fue este sistema de asentamientos más densamente poblados y ubicados estratégicamente para facilitar el control territorial, la concentración de mano de obra y el adoctrinamiento, vigilancia y el sometimiento de la población indígena. ¿Acaso hoy la relación ciudad-campo no sigue en las ciudades sometiendo política y económicamente al campo, a las comunidades del campo? Yo creo que esa relación persiste aún en Bogotá. Entonces, ¿cuál era esa visión de ciudad como escenario de punición? Como parte de las funciones militares y punitivas que darán sentido a la ciudad colonial, la plaza queda asociada al control de rituales públicos, en un escenario único donde se localizan las instituciones y los dispositivos de castigo. Miremos cómo era el castigo y la tortura como dispositivo político. La ejecución pública era un ritual en el que el cuerpo del condenado constituía un elemento fundamental en el ceremonial del castigo público. En la tortura corporal, los elementos del drama son el cuerpo atado de los pies hasta la garganta, el paseo por las calles públicas, el pregonero que declaraba su causa y finalmente el cuerpo que termina en la horca. La ciudad y su sentido de lo público queda originalmente asociado a la intimidación y a la vigilancia. La ejecución pública fue uno de los métodos punitivos empleados en Hispanoamérica para hacer valer la autoridad del rey sobre aquellos que no se sujetaban a las disposiciones reales. Penas corporales, destierros, encarcelamientos, sanciones pecuniarias fueron otras vías de castigo aplicadas por el aparato gubernamental. ¿Qué diferencia hay con la ciudad de hoy? Cuando la gente no tiene derecho a decidir sobre el espacio que habita y se le impone un modelo de ciudad. Cuando la gente lo que recibe es la represión. Aquí el debate de fondo es sobre lo público y cómo se enajena esta ciudad a través de los servicios. Y en ese sentido, me parece fundamental que abramos el debate de fondo. En este sentido, la ciudad como escenario de punición. Los movimientos sociales contemporáneos, en su intento de recuperar la memoria y reivindicar derechos, reconocen las huellas coloniales como un obstáculo. Miremos cómo funcionaba esto: la separación de la República de Indios y la República de Españoles. Recientemente los MIXAC tumbaron la estatua Gonzalo Jiménez de Quesada y también se retiró las estatuas del rey y la reina. Para muchos este es un debate que no tiene sentido, pero ese es un debate que tiene todo el sentido y que yo quiero, en memoria de los pueblos indígenas, dejar en este consejo y a la administración distrital, porque esa es la esencia del debate. El movimiento alternativo indígena y social avaló una candidatura a la alcaldía. Para mí la discusión no era si el metro era elevado o era subterráneo, no. Para mí la discusión de fondo es que necesitamos un sistema de transporte que sea público y cómo la ciudad se sigue enajenando a través de las infraestructuras. Entonces, el espacio público y las decisiones públicas hoy le siguen rindiendo culto a la colonización. Una historia cruel que nos recuerda que Colombia sigue siendo un proyecto colonial y Bogotá sigue siendo una ciudad centralista, virreinal, colonial y patriarcal. Los procesos republicanos de colonización incluso son más violentos y más traumáticos que los propios procesos coloniales de colonización. Entonces, es necesario reconocer el carácter colonial de este plan de ordenamiento territorial. Espacio para el debate es lo que necesitamos, incluir una mirada plural de la historia. Entonces, aquí las propias ideas de este POT están colonizadas, el espacio público. Entonces, vamos a hablar de una cultura de paz. Tomemos conciencia sobre la lucha de los pueblos históricamente segregados, excluidos. Aquí no está resuelto el tema de la memoria en el espacio público. Se mantiene vigente esta estructura racial y social heredada desde la colonia. Es decir, hoy vemos el espacio público como un escenario de disputa, de transformación, de reivindicación y de construcción de identidades diversas en Bogotá. Es decir, el territorio visto como la construcción social y la construcción cultural, y no solamente esta mirada homogénea que nos plantea.
Miremos entonces las raíces de la segregación, la separación de la República de Indios y República de Españoles. La política española de concentrar la población local en los pueblos de indios o República de Indios, separados de la población extranjera concentrada en la República de Españoles, promovió en sus orígenes la segregación y una concepción dual del mundo social colonial. ¿Eso ha cambiado hoy? El monarca gobernaba por un lado sobre la llamada República de Españoles. Esto es lo que la comunidad social de los blancos y por otro sobre la República de los Indios, es decir, sobre la sociedad indígena. Las comunidades habitantes de ambas repúblicas se relacionaban en el marco de una detallada normatividad que restringía las mezclas sociales. Las ciudades fundadas por los españoles no estaban llamadas a convertirse en morada masiva de la población indígena. Esta debía ser concentrada y ubicada en la periferia de las ciudades, en pueblos satélites, arrebaleros o en lugares como permitieran a jornaleros aborígenes, considerados como vasallos tributarios, concurrir a labores productivas que enriquecieran a los conquistadores o a la mitad colonial. Ahí dejo las fotos. ¿Eso ha cambiado hoy? Pues yo lo que les digo es que cada vez esto es más sofisticado, pero se mantiene esta estructura. La actualidad moderna de la República de Indios y Españoles persiste en la ciudad de Bogotá. La memoria de la delimitación social entre República de Indios y de Españoles, en el caso de Bogotá, se reproduce hoy en la fuerte segregación del centro y la periferia, que se marca con la distribución social entre estratos. En lo que se nota en el mapa, donde la distribución de los estratos sociales menores y mayores define una estructura norte-sur, y con ella una marcada diferencia entre el paisaje urbano, la calidad de vida y la densidad, en contra de los estratos menores del sur y las periferias de los bordes urbanos. Esta, señores concejales, señores administración, es la misma lógica colonial de extrapolar y separar a la población entre republicanos de indios y españoles. ¿Y qué le dicen a uno aquí en esta ciudad cuando lo quieren ofender? Es que es mucho indio. ¿Y a qué se refieren? A que es pobre, a que es sucio, a que es bruto. Estas son las raíces de la segregación. Miremos la actualidad moderna de la República de Indios y Españoles, la segregación distrital que se confirma en las periferias sociales informales y legales y hacinadas. Si miramos, Bogotá es una ciudad densa, lo cual supone niveles altos de hacinamiento en la República de Indios, con alta presión sobre la ocupación de espacios libres y zonas de reserva ambiental, mientras las densidades urbanas en el mundo tienden a bajar por efecto del COVID, el POT de Bogotá estimula la densificación y con ello el hacinamiento y la degradación socioambiental de los entornos. El POT impulsa proyectos formales de densificación en zonas informales, con lo cual se elevan los precios del suelo y se expulsa a la población. El POT está hecho para la República de Españoles. El POT promueve la injusticia espacial. Estas para mí son las raíces que hay que revisar. Miremos también el conjunto cerrado, el centro comercial, la nueva República de Indios y de Españoles. Adicional a la extrapolación norte-sur o centro-periferia en la que el territorio distrital reproduce la memoria de separación colonial entre República de Indios y Españoles, esa memoria también se reproduce en el conjunto cerrado y en el centro comercial. Estructuras tipo búnker diseñadas para la exclusividad y para negar cualquier tipo de interacción con el entorno paisajístico social. El mapa se nota como, aquí está el mapa, este patrón de ocupación territorial de búnker se ha multiplicado exponencialmente en la ciudad en las últimas décadas. Y este encarna el ideal social de discriminación y segregación instaurado desde la colonia. Miremos ahora, ciudades-islas, nueva República de Indios y Españoles. Las unidades habitacionales aisladas, incomunicadas, separadas, vigiladas, en busca de exclusividad, reproducen la discriminación y la violencia endémica de nuestra sociedad. A través de estos modelos habitacionales, el espacio público y el sentido de lo público, es decir, lo que es propiedad de todos, se privatiza. Este para mí es el problema de fondo, la privatización de Bogotá. En el capital privado del mercado inmobiliario, cada día tiene menos compromisos para dejarle a la ciudad espacios públicos. El modelo habitacional que impulsa a la ciudad es mezquino, negador de lo público.
La vida social tiende a desarrollarse en el conjunto interior, vigilado, exclusivo de los conjuntos cerrados, no en el encuentro social de la diversidad urbana. Los planes parciales, las actuaciones estratégicas y el resto de figuras de planeación que orientan la ocupación del territorio promueven la renovación de la ciudad a favor de la emergencia de conjuntos cerrados y centros comerciales como el paquete urbanístico más rentable de ocupación territorial distrital. Ahora bien, miremos el modelo del POT. Yo miro a la ciudad como un organismo vivo, pero miro aquí un organismo monofuncional. Si nuestro cuerpo es un organismo, el sistema de movilidad, la monofuncionalidad de la ciudad que propone el POT es priorizar las infraestructuras y la movilidad. Se refleja en este cuadro, miremoslo aquí. Desde el principio les he dicho, la conciencia de un gobierno está donde coloca su presupuesto. Miremos dónde está la conciencia de este plan de ordenamiento territorial. De las 4 estructuras que tiene, el 87% está en la estructura funcional y del cuidado, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Ahí está la conciencia de este gobierno. Entonces, el nivel urbano prioritario del POT son las infraestructuras y el mercado inmobiliario. Todos los demás componentes establecen su importancia a partir de esta jerarquía. Algunos de ellos obligados a cambiar su esencia, por ejemplo, la cultura, el patrimonio inmaterial, para conectar con el economicismo del POT. Si miramos desde el punto de vista presupuestal la jerarquía de las infraestructuras que se proyectan sobre la región, ¿qué tenemos? El Regiotran, la empresa férrea regional, la red regional del metro, los centros de intercambio modal, los corredores de integración regional, la perimetral del sur, son los elementos que configuran la ciudad y la región. Las infraestructuras y la movilidad son una de las principales herramientas de valorización del suelo y, por tanto, del ordenamiento y la organización de las formas de ocupación del territorio. No obstante, en el caso del POT de Bogotá no se anticipa el modelo de ciudad y de región que surge de estas grandes inversiones en infraestructuras. Una estrategia de regionalización que fuera integral al sistema de movilidad propuesto debería incluir una desconcentración de Bogotá, que actualmente tiene el 88% del empleo de la región, mientras Buenos Aires tiene el 25% del empleo de su región. Los cambios de uso y la transformación del paisaje que generan las infraestructuras no están planteados aquí en el plan de ordenamiento territorial. Las infraestructuras y la movilidad impulsan la especulación en los precios del suelo. Es imprevisible que las inversiones sin modelo urbano que propone el POT aumenten exponencialmente los conflictos territoriales en la ciudad y la región. Yo insisto que es necesario armonizar la estructura socioeconómica funcional de servicios y la estructura integrada de patrimonio con la estructura ecológica principal. En palabras de los pueblos indígenas, es necesario armonizar con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza nuestra ciudad. Esa es una ciudad ecosistema, una ciudad entendida como un organismo también. La monofuncionalidad urbana, por ejemplo, quisiera citar al urbanista más importante de mediados del siglo XX, desde mi punto de vista, entender la ciudad como una serie de sistemas orgánicos y complementarios, una metáfora de los sistemas del cuerpo humano y de todos los sistemas vivos. Priorizar el sistema circulatorio, el sistema de movilidad sobre el respiratorio, el sistema óseo o el sistema digestivo es un organismo incompleto. Esta es la vocación suicida que nos propone este plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, una ciudad sin río, una ciudad sin memoria. Si la estructura ecológica principal precisamente porque es alrededor del cual se deben armonizar las demás estructuras, el río Bogotá es la columna, es la determinante ambiental más importante de la ciudad. Yo he querido traerles estas fotografías para que miremos las huellas de los que fueron los cultivos muiscas del año 1956. Entre lo que hoy se conoce como el Club de los Lagartos, el humedal de Tibabuyes, que fue publicada por el IGAD y es parte del patrimonio que hoy viene siendo sepultado. El problema del río Bogotá no se resuelve con una clasificación del suelo de la ronda ni con la creación de las PETAR, sino con un modelo de gobernanza a escala regional. La dimensión que debería ser estructural de saneamiento del río Bogotá, que está incluido aquí en el artículo 183. Para el POT, el agua es una infraestructura más. Subcapítulo 4 del POT, Sistemas Generales de Servicios Públicos.
¿Cómo concibe este plan de ordenamiento territorial el agua? ¿Reconoce el ciclo natural del agua? El agua le hace falta otros atributos, especialmente su propia esencia. Si miramos aquí, queda reducido en este plan de ordenamiento territorial el agua a una apropiación paisajística e inmobiliaria heredada de Peñalosa. No solo se opone a la apropiación ecológica de base comunitaria y cultural, sino que es más costosa para la ciudad en recursos e impactos sobre el cambio climático. Este profundo desencuentro de Bogotá con el agua arranca con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, que vio los ríos simplemente como canales a donde van las aguas negras. Ese profundo desencuentro que hoy pretendemos resolver a través de una propuesta como Bacatá Hidrópolis. No hay un patrimonio más importante en esta ciudad que las huellas del agua ancestral en progresiva desaparición por la presión inmobiliaria. Las huellas de los camellones muiscas deberían ser la marca de la ciudad, el patrimonio y la identidad que determinaría las ventajas comparativas de Bogotá en el mundo global. El sistema de camellones hace parte de la memoria territorial de Latinoamérica. Si miramos aquí en esto, tenemos a la derecha complejo de camellones precolombinos cerca del lago Titicaca en Perú, viejas zanjas en canales y líneas oscuras entre las plataformas de camellones, líneas menos oscuras son visibles, pero ¿dónde está aquí realmente este patrimonio en este POT? Si miramos este mapa, que es el del río Bogotá, allí están todas estas huellas. El río Bogotá, para nosotros, y queremos proponer, sea un patrimonio biocultural de la ciudad-región. El mapa se muestra en verde las dimensiones de las huellas de los camellones de riego a lo largo del río Bogotá. Esta que es la tierra de labranza. En ese marco, y considerando que el río Bogotá no solamente debe ser el eje de ordenamiento territorial, sino el principal eje patrimonial de la ciudad y su región, proponemos inaugurar un POT, en el POT, la categoría Patrimonio Biocultural para asignar ese valor al río Bogotá. Una ciudad sin río, una ciudad sin memoria, el patrimonio más importante de Bogotá asociado al sistema hídrico. Miremos aquí esta foto. En la foto vemos los monolitos del humedal de Jaboque, elaborado por los muiscas, en alineación con la constelación de Escorpión y las etapas de la luna y el sol, para el manejo natural de las siembras y los movimientos de las aguas del río y el ecosistema del humedal, otro patrimonio en desaparición. El POT es una herramienta intrusa. Y si miramos el ordenamiento territorial colombiano, la Ley 388 del 97, tiene sus raíces en el ordenamiento territorial español. Es la misma línea del modelo urbano colonial implantado contra la memoria cultural de nuestros territorios y paisajes. El referente de la Ley 388 que inaugura el ordenamiento territorial en Colombia es la legislación española. Estamos frente a una estructura sociojurídica colonial traída desde España. Es decir, aquí no ha habido independencia. ¿Cuál independencia si las ideas siguen en nuestro ordenamiento jurídico? Las categorías de planeación y ordenamiento de nuestro POT provienen de allí, con las cuales se confirma la necesidad de descolonizar nuestra realidad, a lo cual la figura del POT no colabora. Y esto persiste en esta falencia histórica. Ahora, para que el POT lleva la discusión a los detalles y a los fragmentos. Yo creo que primero deberíamos discutir acerca del modelo que emerge de las infraestructuras. Detrás de estas infraestructuras también hay ideas. El problema del ordenamiento territorial en Colombia no se resuelve con la elaboración de una buena justificación técnica para los planes de ordenamiento territorial, sino a enmarcar los circuitos de responsabilidad de los actores políticos en la participación y las consultas ciudadanas. Los planes de ordenamiento territorial, más que un tema técnico, son un asunto político, no solo porque toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos, de los habitantes, sino porque encarna una visión de sociedad. En sus 20 años de aprobación, la experiencia de la Ley 388 ha demostrado que el ordenamiento territorial no puede seguirse manejando como un asunto de exclusiva reglamentación de los usos del suelo. El ordenamiento territorial debe ser considerado como el eje de la acción del Estado y de los gobiernos locales. Los planes de ordenamiento territorial deben ir de la mano de reformas de fondo del sistema político.
la reforma rural y la reforma a la propiedad y sus tributos y renta. ¿Dónde se considera en el POD el impacto del COVID? ¿Dónde se calcula el impacto de una pandemia global como el COVID sobre el ordenamiento de la ciudad? ¿Para qué ciudad es este POD? Si miramos el diagnóstico del POD vigente, se encuentra que solo se ha ejecutado el 44% de las inversiones previstas, es decir, menos de la mitad de sus promesas. De las 117 UPZ definidas del 2000, hay 17 de ellas sin reglamentar, por incoherencias con el soporte normativo. ¿Cómo solucionará el actual POD esa falencia ejecutiva? Desde el 2000, que es el primer POD, la ciudad ha generado riqueza a costa de la multiplicación de la pobreza. El POD ha generado una mayor brecha social. Desde el POD del 2000 han aparecido 500 barrios informales. Hoy 2.5 millones de personas, aproximadamente el 30 y el 35% de la población habitan hoy en zonas informales. ¿Qué territorio ordena el Plan de Ordenamiento Territorial? ¿Para qué sirve este POD? Y en ese sentido, la mitad de Bogotá ha sido construido con las manos de la gente, ha sido autogestionada. Más de 500 barrios informales que hoy tienen dificultades para acceder a los mínimos servicios públicos, al agua, al alimento, a la energía, a un mínimo vital territorial, a un derecho a un hábitat seguro y limpio que tienen todos los seres y habitantes. El POD no es real, es lo que se desprende de las conclusiones de diferentes análisis que han hecho distintos expertos. Y quisiera recoger 4 conclusiones que ha hecho la Universidad Nacional. Por un lado, la masa normativa de los 1.275 actos administrativos reglamentarios vigentes en torno al POD, que obstaculizan la acción comunitaria, confunde, intimida y genera dependencia técnica. Segundo, el POD no cuenta con verdaderos mecanismos de seguimiento y evaluación. Por vía reglamentaria o decretos reglamentarios se van cambiando los contenidos del POD. Entonces yo pienso que lo público y la dimensión que el POD debería defender resulta subsidiario en el marco de estos instrumentos. Ahora bien, yo soy una mujer que viene del campo y que tiene pues una relación distinta con esta ciudad. Los ciudadanos me han dado la oportunidad de traducir nuestras profundas cosmologías del agua en políticas públicas. Pero esta es una ciudad rural. Todos tenemos una madre, una abuelita que vino del campo. El 70% de esta ciudad es rural. Son los páramos. Así que yo pienso que los suelos vivos de la sabana deben ser salvaguardados. Son el verdadero dorado. Hoy que afrontamos una pandemia del hambre, yo creo que es la peor equivocación que puede cometer Bogotá, es entregar los suelos de vocación agrícola, los suelos vivos, suelos AAA, suelos de origen volcánico. Quienes venimos del campo sabemos lo que cuesta hacer 1 centímetro de suelo fértil. No hagamos eso. Si miramos en el estudio detallado del IGAP, solamente 37.605 hectáreas quedan en clase 1, 2 y 3, quedando 16.875 hectáreas distribuidos en la clase 4, 5, 6 y 7. No obstante, el Estudio General de Suelos de la Sabana, realizado por el IGAC en el 2000, identificó 54.400 hectáreas como clase 1, 2 y 3, es decir, el doble de hectáreas que estableció el estudio del 2012. Se descubre que el estudio del IGAC del 2012 desfigura los valores agroambientales del suelo. Los años 2010 y 2011 en los que se realizó este estudio recuerdan en el país por las graves inundaciones durante el periodo de la Niña, más intensos registrados en la historia reciente. Grandes extensiones de parte plana de la sabana sufrieron saturación hídrica y encharcamiento por elevación de los niveles freáticos en los suelos, situación no registrada en estudios anteriores. Así se distorsionaron las potencialidades de ocupación. El estudio al IGAP aplicado al ordenamiento territorial liberó un total de 16.875 hectáreas del uso agrícola exclusivo y los incorporó a otros usos. Debido a las distorsiones de este estudio por las externalidades no consideradas en la valoración del suelo, se abrió la puerta a la aplicación del decreto 3.600 sobre áreas cuyo valor agroambiental no es visible. Finalmente, quisiera dejar
esta propuesta que para mí tiene toda la vigencia, la hidrópolis, un POT para el buen vivir. Es una propuesta de gobernanza, de patrimonio, de red de comunidades anfibias, de microterritorios del agua, que surge del paradigma del buen vivir, que es una respuesta eficaz a los retos que plantea la crisis ambiental, respuesta en la que se conjugan las relaciones con la naturaleza, la solidaridad en la organización social y la cualificación del interior humano. Creo que es importante que estos principios del buen vivir que hemos propuesto hacer de Bogotá y su región una hidrópolis, una propuesta de reconciliación de Bogotá con el ciclo natural del agua, de sanar nuestra relación con el agua, contiene 8 elementos para reconciliar nuestros territorios, nuestras culturas con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza. No habrá un futuro para Bogotá sin una reconciliación con el sistema del agua. Y yo creo que es importante finalizar con unas preguntas al POT desde la cultura y el patrimonio. Respecto al papel del patrimonio y la identidad en el ordenamiento, tema desde donde la mayoría de las ciudades del mundo definen hoy sus ventajas comparativas y posicionamiento estratégico global, mientras Bogotá destruye su memoria. Tal como lo he mostrado en la exposición de hoy, tenemos las siguientes 8 ejes de preguntas que espero desarrollarlas en el marco de un debate de control político, pero que creo que es importante que el protagonismo y la incidencia del patrimonio y la cultura en este plan de ordenamiento territorial. Primero, ¿cuál ha sido la participación incidente de la ciudadanía y los patrimonios locales en la definición de las estructuras relacionadas con la cultura y el patrimonio? Segundo, ¿se ha considerado, más allá del reconocimiento nominal de los lugares sagrados, los diversos niveles que configuran la territorialidad étnica y sus cosmovisiones ancestrales actualmente vigentes y activos en la ciudad de Bogotá? Tercero, ¿cuál es la especificidad del patrimonio natural, si en general parece subsumido en la normatividad de la estructura ecológica principal? Cuarto, ¿cuál es la verdadera incidencia del patrimonio inmaterial en el plan de ordenamiento territorial cuando su definición y el diseño de sus estrategias quedan como una tarea posterior a realizar por parte del IDPC? Quinto, la riqueza y utilidad de la cultura como atributo insustituible del hábito humano se puede reducir a la economía naranja. Sexto, siendo el 70% del territorio distrital de naturaleza rural, basta que el POT, la cultura campesina, quede remitida a los paisajes sostenibles, los agroparques y los circuitos turísticos. Séptimo, con solo el 1% de las inversiones del POT asignadas, pueden ser consideradas la cultura y el patrimonio como 2 de las 4 estructuras del POT. Si fueran las 4 patas, estas 3 están muy débiles. No podrían sus procesos y componentes definirse en un par de artículos del POT. No hay en el POT, igual que en el Acuerdo 265, un juego semántico que intenta nombrar las cosas como lo que no son para generar falsas expectativas y distorsiones. Sinceremos el debate. Es el momento que Bogotá realmente sea el epicentro de la paz y la reconciliación y tenemos que sanar la historia. Es el mejor regalo en 500 años de fundada, entre comillas, Bogotá. Gracias.